estás, Gustavo? Muy bien. Hola, Julia. Hola, Yasna. Hola, Eduardo. Hola, Chile. Hola, Gustavo. Muy contento, con mucha energía para hablar de este tema que es energético. Exacto. ¿Qué tan dependientes somos del exterior, Gustavo? Porque ¿hay alguna manera de parar estas alzas o no tenemos nada que hacer? Por lo pronto, no podemos hacer mucho. Deberíamos transitar a un cambio a energías renovables. Ahí te voy a contar un poco cuál puede ser, pero eso no es inmediato. Chile importa el 80% de su consumo en gas y también en combustible, en otro mucho más grande, en gasolina, desde el extranjero. Ya. Y la verdad que el recorrido es tremendamente largo y por eso Chile tiene unas tarifas tan altas. Porque pasa por el Canal de Panamá, lo que es, por ejemplo, el gas que el cilindro se le llama gas licuado P, de petróleo. Es originario del petróleo, sale de ahí. Entonces viene podríamos decir, el Medio Oriente. Pasa por el Canal de Panamá, llega al Golfo de Estados Unidos, Golfo de México, y de ahí llega a Chile. Entonces hay un recorrido bastante largo. O sea, esto de estar en el último lugar del mundo nos cuesta caro. Nos cuesta caro y por eso tenemos esas tarifas. Y además ocurren otro tipo de cosas. Primero, lo que tú decías es cierto. Nosotros el 80% de nuestro consumo en el cilindro de 15 litros, un poco para que la gente allá vaya comparando cosas, es que el mayor consumo, el 80% de ese viene de afuera. Ya. Entonces ya tenemos precios altos. Claro. Y si a eso le sumamos el precio del dólar, que sube, además, se está haciendo más caro. Entonces, hay otros factores. Chile depende de lo que pasa afuera. Y lo que consumimos hoy día en gas licuado, en combustible, depende de los precios de afuera. ¿Tenemos alguna manera de frenar esta alza constante que hemos visto en los combustibles y en el gas? Sobre todo pensando que estamos en una época en que la gente necesita comprar un balón de gas. El tema de la benzina y el diésel, la gente necesita desplazarse, movilizarse, eso es inevitable, pero lo otro es calefaccionarse, lo otro es cocinar, es algo muy básico. ¿Se puede colaborar para que esos precios dejen de subir? Es que ahí tenemos que verlo en su justa dimensión también. Hoy día, ¿por qué los precios han aumentado? Precisamente, y creo que lo decía ahí un analista en la nota, hay una reactivación económica que está pasando en el mundo, principalmente en Asia. Ya. Y el mercado no previó una reactivación económica. ¿Qué significa eso? Significa que hay una producción determinada de los hidrocarburos, que es el gas y el combustible, y una demanda determinada. Pero esa demanda, ese consumo aumentó y la producción estaba quieta. Entonces, ante ese escenario, el precio sube. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Que el precio debería tender a la baja en la medida que el mercado va ajustando la producción con la demanda. ¿Y el mercado mundial? ¿Y el mercado, tiene ganas de ajustar la demanda? Es que esa es la gran pregunta. Porque si el mercado no produce más, va a mantener siempre los precios altos, ¿no? Claro, es que ahí viene la OPEP. Ellos definen cuánto producen los países productores. ¿Y la morosidad, Gustavo, qué incidencia tiene en el alza de los precios? Sí, mira, hay que separar un poco. Por ejemplo, la morosidad en electricidad hoy día es más o menos el 35%. No es tan alta, estamos hablando de la pandemia, desde que comenzó la pandemia. ¿Qué significa eso? ¿Que el 35% de los usuarios está endeudado? Atrasado en al menos una cuenta. Los usuarios. Los usuarios finales, un 35% de ellos están atrasados. Así es. Y el monto de eso presiona al alza de los precios, ¿no? Porque las empresas también suben sus costos en la medida en que no tienen esos pagos al día, ¿no? Ahí hay una diferencia. En el caso de la electricidad, no, porque el precio de la electricidad está definido por decreto. Y se define cada cierto tiempo, cada cierta etapa. Por lo tanto, el alza en el precio de la electricidad en particular obedece no al mercado, particularmente. Obedece a un decreto que emite el Ejecutivo y define el precio. Por ser un monopolio natural que está regulado. Pero ese precio considera varios factores, como para hacer un precio que sea resistido tanto por el operador o el proveedor como por el consumidor. Y el factor deuda está incorporado en ese cálculo, ¿no? No, la electricidad que nosotros consumimos en Chile, en un 40 y tantos % aproximadamente, proviene de fuentes que se le llama a carbón, que son las termoeléctricas. Entonces, si la electricidad que uno dice que no tiene nada que ver con el combustible, sí tiene que ver, porque si tenemos centrales termoeléctricas a carbón, eso significa que también va a incidir la producción de electricidad en el precio. Claro. Carbón, diésel y gas, que son esos tres. Y ya recién estamos hablando de que esto proviene de muy lejos, que los precios suben dependiendo del mercado, dependiendo de todo esto. Entonces, a la larga, la electricidad también va a subir dependiendo de eso.
y se define de esa manera. Gustavo, hay preguntas que la gente empieza a enviarnos cuando nosotros tocamos temas de estas características, temas energéticos. Nos dicen, por ejemplo, hay una que se repite muchísimo: ¿es verdad que la bencina de 95 no existe? En otras partes del mundo no la tienen. No. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace la bencina de 95? ¿Por qué tenemos la bencina de 95? Chile tiene algunas particularidades que no ocurren en otro lado. También decimos energías renovables no convencionales. En otras partes se habla de energías renovables nomás. Entonces, Perfecto. hay siempre cosas particulares. En el caso de las bencinas existe la de 93 octanos y la de 97 octanos. Eso se produce en Chile. Eso se produce. Ya. Esa es la que llega, esa es la que se refina cuando llega el combustible y todo. Y después se creó una mezcla en diferentes porcentajes que es la de 95. Y que ¿Qué? un poco de 93 y un poco de 97. Pero es una mezcla. Pero es Una verdad, mezcla, entonces. Es una mezcla. Sí. Y entonces dicen un porcentaje de un porcentaje de esta otra, Y te hago una intermedia. y le ponemos un precio entre medio. Así es. Eso es. Y por eso generalmente uno compra un vehículo y te dice, ¿y qué combustible consume? Le recomiendo 95. Anda Entre de la Tongo y los Vilos, pues Claro. entre 93 y 97 quedó bien. Una bencina amarillista. Ahora, ¿tiene alguna incidencia, alguna importancia? ¿Por qué se habrá creado? Simplemente para dar una tercera alternativa, intermedia en el Ya, precio. ya. Ahora, obviamente el octanaje tiene algo que ver con el funcionamiento del vehículo. Eso que el motor, te quería preguntar. Claro, que el motor también tenga una mayor vida. Mientras mayor cilindrada el motor, no estamos yendo a la técnica, pero mientras mayor cilindrada el motor ya puede funcionar con menos octanaje. En Estados Unidos funcionan con octanaje 87, 88 para arriba. Sí, pero a veces el octanaje bajo tenía mucho plomo. Hoy día ya no hay combustibles con plomo, que también es otro tema que ¿Te acuerdas cuando éramos chicos, Juli? Bencina con plomo, la roja. La roja. La roja. Divira, sí. La Juli no se acuerda. Olvidó toda su infancia. Olvidó toda su Muy joven la infancia. Julia, muy joven, no se va a acordar. No me Muy acuerdo, bien. Pero hablando de bencina, a mí lo que me llama la atención, ya que nos metimos en este tema, es cómo sigue subiendo durante todas las semanas. Hace 28 semanas que llevamos, mañana jueves vuelve a subir la bencina, el combustible. Esto no va a parar nunca, porque de verdad, o sea, hoy día el automóvil ya no es un bien de lujo. Hoy día el automóvil es para trabajar, hay muchos que han emprendido en épocas de pandemia con su automóvil, ya sea trabajando en distintas aplicaciones. Entonces, de verdad, nos pega fuerte que toda la semana siga subiendo una alza constante en el combustible. ¿Hay manera de frenar esta alza que se ve en el panorama? Porque la gente está preocupada. O sea, hoy día, por ejemplo, en Aysén, el precio de la gasolina 93, el litro vale estimado 1.054 pesos, el litro. Mientras más lejano está el país, más caro Sí, precisamente. pero por lo acá en mismo. la zona oriente están bordeando los 1.000 también. Pero por la distribución y donde hay también una planta de distribución. Si hay una planta de distribución, lo más probable es que la bencina alrededor sea más barata. Y si hay competencia, que también es otro tema, que a veces no lo hay, que haya más plantas de distribución, puede hacer competir el precio y a la baja. Mientras más lejos, más caro el precio. Pero a veces uno sorprende de que hay comunas muy cerca o algunas ciudades bastante cerca y los precios son distintos. Pero es por competencia, por plantas de distribución. Ahora, el precio del combustible se calcula con un polinomio. Y el polinomio tiene varias variables. Entonces, depende de eso, que un poco lo decíamos, o el dólar, o qué está pasando dentro del mercado, mayor o menor producción, etcétera. Existió un fondo de estabilización de los combustibles, que a la larga es una cantidad de plata que se pone para poder bajar el combustible. Pero a la medida que el combustible después tiende a equilibrarse, se recupera esa plata. Entonces, al final es un efecto solamente del impacto inmediato, pero a la tipo el larga, golpe. claro. ¿Funciona realmente? ¿Sirve realmente ese mecanismo? No, porque si te das cuenta, nunca ha bajado considerablemente el precio. Claro. O sea, al final es como quien, no sé, gasta plata, pero igual te sale. Y además que en Chile nosotros tenemos otro fenómeno a partir de 1985 y lo Exacto. ocurrió en el terremoto. Un impuesto específico a los combustibles que era para la reconstrucción de carreteras que hoy día no hay que reconstruirlas porque son además concesionadas y te cobran por pasar ahí. Y si no andar, no pagar el TAC. Entonces, la situación hoy día se justifica. Yo entiendo que es mucha plata la que le llega al Estado a partir del impuesto al combustible y por eso ningún gobierno ha estado dispuesto a decir, bueno, esto era algo puntual, específico, ya llevamos cobrándoselo tantos años, es suficiente. Sí, es que ahí hay dos escenarios que hay que mirar. Uno del lado del Estado y el otro del lado de quién es el que se ve beneficiado si sacamos este impuesto realmente. Ya. En el lado del Estado, precisamente, no es tanto lo que el Estado puede recaudar con este impuesto dentro del concepto del erario nacional. Hay otros ingresos mucho mayores de impuestos. Pero ¿es significativo? Yeah. Sí. Y se hace el presupuesto en base
la ventaja que tiene este impuesto al combustible es que uno tiene certeza de cuánto voy a recibir como Estado. Ya. Porque uno sabe más o menos cuánto es el consumo. Entonces, si yo quiero hacer un presupuesto, tengo claro eso. A diferencia del cobre, que a veces sube bajo y tengo que pensar en que me va a ir bien y hago un presupuesto de la nación, y si me va mal y calculé mal, me quedé sin plan. Eso por Y un lado. habría que calcular, disculpa, la exención tributaria al diésel para los camioneros, por ejemplo. Ese es lo otro que yo te iba a decir. ¿Quiénes se ven beneficiados de esto? Que es el otro escenario. Claro. Se ven beneficiados el consumidor, el que anda en el auto, nosotros que consumimos día a día. Realmente, si sacamos este impuesto, quien se ve beneficiado van a ser los transportistas. Así Porque no. su costo va a ser menos. Y la pregunta es, que también parece que lo plantearon ahí en la nota, ¿se podrá traspasar esta reducción de este impuesto al usuario final en los bienes y servicios que se distribuyen? Claro. Es la gran interrogante, y que yo me atrevería a decir, no necesariamente van a bajar los precios Exactamente. de los bienes. Y O sea, le podéis sacar el impuesto específico y si los precios los bajan menos ¿De qué lo que sirvió? es el impuesto ¿Quién se específico. ve beneficiado? El libre mercado finalmente la cosa. Los transportistas nomás. Claro. Hay una gráfica, voy a gastar un poco de energía, ¿eh? Sí, dale, no. Energía, puente energético, ¿no? Tírame la gráfica. Este domingo, puente energético este domingo. Javierito Puente, por favor. Mire, Exacto. Aysén, estamos conectados con las regiones. Sabemos que en regiones a veces pagan muchísimo más que aquí en Santiago por la gasolina, aunque como bien decía la Julia, hay sectores de la capital donde está rozando la luquita. La de 93 en Aysén, 1.054 pesos. La de 95, como nos explicaba Gustavo, es una mezcla de la de 93 con 97, 1.087 pesos. Si usted ya se quiere rajar con el tocomocho, o sea, le hace un cariñito y le quiere echar de 97, 1.119. Y ya es un lujo eso, claro, como dices tú. Ajá. Es un lujo echarle Es un lujo, o sea, olvídate. Oye, el petróleo diésel y el petróleo diésel, 830 pesos. Para la tabla de bencina tomamos los valores más caros dentro de la región de Aysén, publicados por bencinaenlinea.cl. ¿Por qué en Aysén pagan tanto por el litro de bencina, Gustavo? Distribución. También, la lejanía. Llega la lejanía. Pero están cerca de Magallanes te extrae algo de... Que ahí hay otra cosa. El 95% del combustible es importado en Chile. Y solo el 4 y el 5% se produce en Magallanes. ¿Ya? Pero es así, pues. Es muy poquito. Muy poquito. Alcanza. No alcanza a impactar en un... ¿Y ellos tienen beneficios como Magallanes? Magallanes tiene beneficios. Sí, Magallanes tiene beneficios en varios, digamos, en varias energías. Sí. En gasolina también, pero tienen beneficio en lo que tiene que ver con calefacción, qué Sí. tipo de energía es la que utilizan. Hay varias exenciones que tienen Exactamente. los consumidores. ¿Aysén tiene algo de esas características o no? No, en este caso no, el precio del combustible no hay mucho que Porque hacer en ahí. Aysén eso sí que va a ser Sí. patria. Lo que tienen, sí, es la electricidad. En el precio de la electricidad, ahí sí tienen algunos beneficios por lo que cuesta producir electricidad. Ahora yo tengo una pregunta, Gustavo, porque mucha gente dice, bueno, sube la bencina, los que tienen autos será su problema. Pero no es tan así, porque si sube la bencina, suben otras cosas asociadas. Por ejemplo, Buen porque, o sea, en el fondo, la fruta, las verduras, el transporte de todo eso también va subiendo. Entonces la situación se complica no solo para los que tienen o no tienen auto o una moto, se complica porque va a empezar a subir todo, ¿o no? Por eso que cuando preguntaba Eduardo cuál es la solución a esto, precisamente para que deje de subir el precio de los bienes de consumo, por un lado, que podría ser rápido eliminar el impuesto. Este impuesto del 85. Exactamente. Por otro lado, hacer un fondo de estabilización del precio del combustible, sacar plata del Estado y que baje esto. Pero por otro lado también hay que supervisar de que todo este esfuerzo Se traduzca. O Claro. sea que cuando llegan a las ferias, a Las Vegas, los transportistas, con todos estos productos que vienen a lo mejor del norte, del sur, llegan a Santiago, se distribuyen y viceversa, eso puede ser traspasado. Claro. Y generalmente, cuando hemos tenido este impuesto que se ha puesto, este precio de estabilización del fondo para estabilizar el precio, no hemos visto una diferencia en los Cuesta que precios. baje y se demora al otro No, día, es que mediodía. sube 10 y baja 1 con suerte. Claro, y uno dice, y después te dicen que no, lo que pasa es que el clima. Claro. Y dicen, no, porque Claro. que la fruta No sí- llovió. Claro, no llovió, sequía. falta de agua, etcétera. Pasa por ahí. Pero Ahora, claro, efectivamente entonces el alza de los combustibles sí afecta en el alza del precio de la fruta, la verdura, el pan, la legumbre, de todo. se afecta. Y lo otro que te iba a decir también en el caso del gas. En el caso del gas, la economía familiar, el impacto en la economía es de alrededor del 19% que uno gasta en gas
de mi economía, Sí. para el gas licuado de petróleo, el GLP. Y en el caso del gas natural licuado, se gasta un poco menos, un 13%, porque es un poquito más barato en proporción. Ya. Ahí que yo le podría recomendar también a las personas con respecto al gas. Hay unas páginas donde uno puede ver dónde está más barato. A ver. Y ver, yo tenía aquí preparado, aunque no venía preparado. Pero no hay problema. ¿Sí? Todo lo que sea ayuda financiera, vamos. Mire, si uno se mete a CNE, que es la Comisión Nacional de Energía.cl, tiene 4 alternativas de precio en línea. Tanto de la benzina, que puede encontrar dónde hay benzina más barata, el gas, también gas licuado, el gas de red, que es el de cañería, y también el querosén, que también se utiliza para la estufa en algunas zonas. Luego pincha cualquiera de esas, y por ejemplo yo tenía aquí en la región metropolitana distribuidores con despacho a domicilio, solo a través de call center, pero precios. Tiene, voy a pasar acá lamentablemente no voy a decir el distribuidor de gas, pero tienes en algunas comunas como Puente Alto 19.400 pesos el gas. Ah, pero yo te puedo ofrecer acá en la esquina 18.500 El mismo distribuidor. A Julio se le pasa ni una. La quinta normal, 18.000 pesos. Ahí ya hay una diferencia de 1.400. Es que yo cuando me vengo al canal, acá hay una al lado, po, y yo todas las mañanas veo, o en las mañanas, en las tardes veo, cuál se lo han subido o no, y me fijo en toda la lista de precios. 18.500 aquí en Macul, el Líbano. Tenía un truco, me caís bien. Eres de la que pone el balón de helado cuando se está acabando. Sí. Por supuesto, ¿no? Dicen que es peligroso. ¿Es peligroso realmente? ¿Poner balón de helado? Perdón que no hayamos ido a lo técnico, pero cuando te queda poco gas, ponerlo de helado, ¿es peligroso? Primero no tiene ningún sentido, porque es bajo presión. Entonces, como que sale un poquito más. No, como que tiene el último. Es presión, uno cree porque lo mueve y piensa que como es licuado. Sí. Pero adentro hay presión, porque es gas. Finalmente después sale en forma de gas. Entonces ponerlo de lado no tiene nada que ver. Sí, es peligroso, ¿por qué? Porque la válvula la estás colocando en una posición que no está hecha. La válvula va arriba. Sí. Entonces si la pones abajo, no tiene ningún sentido. Puedes forzarla y ahí viene un poquito el peligro. Malos yo te consejos, interrumpí, tú me decías que estabas ahí en la página cne.cl con los gas licuados, que te sale qué distribuidor te lo lleva a través de call center. Exacto. Ya. Y tienes comuna, por ejemplo, aquí, hay 3 comunas que están a 19.400 pesos, Puente Alto, La Florida, El Bosque. Pero también el mismo distribuidor, la misma marca, el gas, en Quinta Normal está a 18.000 pesos. ¿Viste? Y uno puede... La misma marca de gas. ¿Puede comparar distintas marcas de gas? ¿Hay variaciones? También. ¿Hay variaciones realmente? Sí, hay variaciones. Y algunas significativas. Hay como 1.800 pesos para arriba, para abajo. Perfecto, ahí estamos viendo la página. Ya, eso es muy bueno porque, claro, ante las dudas de que oye, pero si cuestan más o menos lo mismo en todos lados, al final suben más o menos juntos. Es como el tema de las bencineras, que tú miras en una esquina y en la otra esquina es prácticamente lo mismo. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? El color de la bencinera nomás. Sí, porque igual las diferentes también, en el caso del gas, tenía el amarillo, el naranjo, para no decir el... Claro. Y esos tienen diferentes Oye, precios. Gustavo, ¿y por qué subió tanto el gas licuado al último tiempo? Que incluso una bancada de diputados presentó a la Fiscalía Nacional Económica una denuncia para que se investigue si hay colusión o no en el precio del gas licuado. Sí, eso es cierto. A fines de abril más o menos se presentó eso, precisamente porque ya venía un poco esta alza en el precio del gas, pero no obedece a colusión, porque uno mirando incluso esta página se da cuenta que los precios son distintos entre las distintas, productores de gas, pero obedece precisamente a lo que conversábamos ahora, que tenía que ver con un aumento en la demanda de los hidrocarburos en Asia. Y la producción estaba detenida porque en el periodo de pandemia vimos también muchos buques estacionados en el Golfo de México que no se movían. Entonces la producción estaba estancada y de pronto aumentó la demanda, aumentó el consumo en Asia y eso hizo aumentar el precio. Y de ahí llegó acá más caro. Por eso que debería en los próximos meses bajar el precio del gas. Si no baja el precio del gas, ahí nos podríamos pensar y los diputados podrían ya empezar a decir... ¿Cuántos meses más? No me diga que en primavera. 18. ¿Ya? No me diga que para primavera. Claro. Ojalá luego. En el verano va a bajar. Después de la pandemia. Pero viene. Gustavo, te queremos agradecer que hayas venido. Te deseamos todo el éxito. Si ustedes quieren hablar de nueva energía, energías renovables, del futuro, con Gustavo Pinto el domingo a las 2 de la tarde, Puente Energético. Usted también, Gustavo, por favor, la invitación a la gente. Sí, los invito, los espero este domingo a las 2 de la tarde acá por las pantallas de la red. Tenemos un tema apasionante que tiene que ver con la estrategia de energía. Si tenemos o no tenemos una estrategia, y tenemos 2 invitados, pero de lujo. Así que este domingo a las 2 de la tarde.